Este libro pretende ser también una aportación para colocar en la agenda del feminismo y de las políticas de igualdad la lucha contra la violencia de género contra las mujeres, que sin duda, para nosotras, sin ninguna duda, es el elemento prioritario y urgente. Estamos viendo cómo ha comenzado el año 2026, cómo el número de mujeres asesinadas y de menores víctimas de la violencia de género es una cifra insoportable, y este es un elemento prioritario, urgente. Y pensamos que para romper esta especie de barrera de comunicación que hay, ¿no?, de información, la gente no conoce las historias. La gente conoce que se ha asesinado a una mujer en un barrio de Málaga tal día, ¿no? Minuto de silencio. Pero lo que pasa después, en esa familia, con esos niños que se han quedado sin madre, o con esa hermana que se ha quedado sin hermana, esa madre que se ha quedado sin hija, no solo lo afectivo, sino también la vida cotidiana, ¿no?, lo económico, el proyecto vital, cómo se reconstruyen esas relaciones después de un hecho tan sumamente brutal y anómalo como es que te asesinen a una madre. Todo eso pensamos que puede ayudar a que la gente tome una conciencia mayor sobre lo que significa la violencia de género, y mucho más en un momento en el que escuchamos voces negacionistas de esta realidad, ¿no? El silencio ha sido siempre el mayor cómplice de la violencia que han sufrido las mujeres. Desgraciadamente, a día de hoy todavía estamos viendo cómo se les recomienda: cállate y no denuncies. Si denuncias, sufrirás mucho. El silencio ha sido como esa mancha de aceite que se ha extendido por todos los resquicios de la sociedad y que ha amparado y ha ayudado, ¿no?, a esa complicidad. El silencio se ha ido rompiendo poco a poco, pero el estigma que ese silencio ha ido generando sobre la víctima, todavía existe, y efectivamente eso es necesario romperlo, y se rompe hablando. Entonces todo esto tiene que ser contado, su voz tiene que ser escuchada, y eso nos va a ayudar a que la sociedad tenga mayor empatía, reconozca que la violencia de género la sufren directamente las mujeres, pero no es un problema de las mujeres, es de la sociedad, y que las víctimas, detrás de la víctima, son hombres y son mujeres. Falta, desde nuestro punto de vista, falta el conocimiento de la realidad que genere la empatía que necesitamos, porque más allá de los acuerdos políticos que pueda haber, que por cierto hay muy pocos últimamente, necesitamos que la sociedad también forme parte de ese pacto. Necesitamos que sea la sociedad la que forme parte de ese pacto, para que las mujeres tengan menos miedo, para que los hombres aprendan que esa no es la manera de relacionarse con las mujeres. Esto de que en el libro hablen padres, hijos, hermanos, cuñados, hombres, es muy importante, porque no queremos plantear esto como una guerra de sexos. Es un problema social, estructural gravísimo. Creo que mientras no se reforme Biogen, eso es imposible, porque de Biogen sale la valoración y el juez opera sobre la valoración, o la jueza. Pero además es que se incumple muchísimas veces las órdenes de alejamiento. A Lomna la mató, su marido la mató, pero es que su marido, aunque tenía una orden de alejamiento de 300 metros, que ya ves tú, vivía enfrente, y nunca nadie corrigió que ese hombre viviera enfrente. Claro, tampoco hay efectivos suficientes como para vigilar todo eso, pero entonces pequemos un poco de exagerarlo, ¿no?, de exagerar la distancia, y desde luego introduzcamos en el sistema de valoración la presencia de especialistas, forenses, policías, psicólogos, lo que quieras, pero necesitas que haya un ser humano que se dé cuenta, como es el caso de Lomna, que esa mujer está minimizando su peligro, no está en condiciones de declarar, no entiende lo que le están preguntando, tiene miedo, tiene vergüenza también, porque viene de una sociedad donde, digamos, el control patriarcal es enorme. Tú necesitas que haya seres humanos evaluando eso. Claro que es necesario hacerlo, y es verdad que no está en el debate público. La sociedad se debería convocar el Pacto de Estado contra la Violencia que existe. Debería convocarse de forma inmediata reuniones conjuntas de trabajo entre el Ministerio de Igualdad y el Ministerio del Interior, y se debería abordar con la seriedad que merece la protección de la vida de una persona, porque el sistema falla. Sin embargo, hablamos muy poco de esto, y es necesario
hacer muchas cosas, pero lo que no nos podemos permitir como sociedad es que una vez que se denuncia, que ese 20% de mujeres que denuncian y entran en un sistema de protección puedan ser asesinadas. Entonces, el sistema es bueno, hemos avanzado, esto no significa que se ponga todo en cuestión, ni mucho menos. Hemos avanzado, los sistemas de protección telemáticos, hay que mejorar las pulseras, pero hay que abordar con la seriedad que esto merece los fallos que el sistema tiene, y el sistema tiene fallos. El problema que tenemos, y esto ya es más político, el problema que tenemos es que como estamos en un diálogo político imposible, absolutamente polarizado, en vez de sentarse, como decía antes Soraya, seriamente a analizar qué ha pasado con las pulseras, qué pasa con Biogen, desde un punto de vista de bien público, de colaboración entre todos, entonces, según donde sucedan las cosas, se tiran los casos a la cabeza unos partidos contra otros. Y así no vamos a avanzar. ¿Cómo hemos avanzado en violencia de género? Siempre hemos avanzado a través del diálogo, el consenso, el acuerdo. Siempre hemos avanzado así, porque entendemos que es que ni siquiera es un problema ideológico, es que el Estado no está siendo capaz de proteger a una parte de su ciudadanía. Y eso es un incumplimiento del Estado. No es un incumplimiento solamente de los asesinos, es un incumplimiento del Estado que está siendo incapaz de proteger a sus ciudadanas. Y por lo tanto es un asunto que compete a todas las fuerzas políticas. Pero la violencia de género también se está utilizando en la batalla política. Entonces, cuando hay un fallo técnico de las pulseras, en vez de analizar en su justa medida el fallo técnico, pues lo que empezamos es con las denuncias falsas, a meternos con el ministerio y tal. Entonces entonces así no se puede avanzar. Solamente hemos avanzado, es verdad, con el acuerdo y con el consenso, y yo reivindico siempre con el consenso de los dos grandes partidos. El Pacto de Estado sobre la Violencia de Género ha sido posible por el acuerdo del Partido Popular y el Partido Socialista. La Ley Integral de Violencia de Género fue impulsada por el Partido Socialista, por el gobierno de Zapatero, y fue apoyada por el Partido Popular. La connivencia, en el buen sentido de la palabra, entre las feministas y las mujeres del Partido Socialista y del Partido Popular ha sido muy importante para avanzar sobre cimientos sólidos que luego han permanecido, pero no solo en España, también en la Unión Europea. No lo creo. En este tiempo no es posible ningún consenso, ese tampoco, creo que ese tampoco. Ese consenso es el fruto de muchas conversaciones entre nosotras, de apoyarnos unas a otras, de pelearlo dentro de nuestros propios partidos, porque lo hemos peleado todas dentro de nuestros partidos, esto no ha sido para nada fácil. Todo eso ahora no existe porque ahora lo único que existe es tu trinchera, ¿no? Y en tu trinchera, cada uno en su trinchera, no hay manera de construir puentes, y esto necesita de muchos puentes, ¿no? Esta polarización extrema que vive el país efectivamente afecta a las políticas de igualdad. El feminismo es fuerte y ha sido muy fuerte en nuestra sociedad cuando ha sido construido conjuntamente, por encima incluso, o sea, de ideologías. No es un capricho ideológico, lo he dicho antes, es una necesidad democrática, y creo que, bueno, se está utilizando por extremos, por los extremos de la política, el feminismo como un arma arrojadiza al otro, cuando desgraciadamente estamos viendo cómo, en fin, ¿no?, las situaciones de acoso contra las mujeres, de agresiones, son absolutamente transversales e invaden todos los campos políticos. Entonces, la radicalización que vive el país, la polarización que vive el país, indudablemente está claramente debilitando un feminismo construido sobre la base del acuerdo democrático de que la igualdad entre hombres y mujeres era un punto fundamental para la construcción de esta democracia. También hay que pensar que, porque claro, por mucha división que haya, y aunque el 8M haya 2 manifestaciones y el 20N también y tal, aún así hay muchísima más gente que cuando nosotras empezamos. Hombre, sí, sí. O sea, es que hay que ver el recorrido de este país, ¿no? Es que nosotras, el 25N éramos 4 locas, nos decían, ¿no? O sea, y eso ha cambiado completamente. O sea, el feminismo ha empapado hacia abajo a la sociedad. Eso es clarísimo. O sea, las organizaciones de mujeres avisamos, enviamos un informe diciendo que iba a suceder lo que sucedió. Las expertas, las abogadas, es decir, que fue firmado por muchas organizaciones, pero lo dijimos que podía suceder lo que sucedió. Y no se nos hicieron caso, porque en ese momento la prioridad era, pues digamos, que a Irene Montero sacar aquello adelante, ¿no? Eso ha sido un error gravísimo, gravísimo.
ha sido un error del PSOE entregar el Ministerio de Igualdad a Podemos. Eso fue un error de origen, que luego han corregido, pero de origen eso es un error grave. Porque el Partido Socialista siempre ha abordado la política de igualdad, como decía Soraya, desde un punto de vista de política de Estado, de acuerdo y de mayorías. O sea, nosotras queremos resolver el problema de la mayoría de las mujeres, que en España es aplastante, ¿no? Y luego hay otros problemas que tienen que ver con la identidad, con las discriminaciones, que siempre, por cierto, que siempre hemos acompañado las feministas. Porque aquí quien ha acompañado al movimiento LGTBI hemos sido las feministas. Pero cuando se hace prioridad de una agenda que es identitaria en vez de igualdad, pues claro que se producen brechas. Todos los delitos tienen denuncias falsas. Lo que pasa es que la intencionalidad de hablar de denuncias falsas en la violencia de género, cuando realmente todas las cifras nos indican que solamente el 20% de las víctimas denuncian, es una intencionalidad de poner en cuestión la propia realidad de la violencia. Entonces, ¿denuncias falsas existen? Sí, en todos los delitos existen denuncias falsas. Lo que sucede es que en la violencia de género, la violencia es uno de los delitos menos denunciados. No solo en España, sino en Europa. Para mí el burka y el niqab es un elemento de represión. Debajo del burka y el niqab hay eso, hay represión contra las mujeres, hay invisibilidad. No tiene nada que ver, desde luego, con la religión, y aunque tuviera con la religión todas aquellas costumbres que tienen base en la religión y que son claramente contrarias a la dignidad del ser humano, a los derechos humanos de las personas, y en este caso de las mujeres, no pueden prevalecer. Y además el burka se ha convertido, desgraciadamente, en el mayor símbolo de violencia contra las mujeres, porque se ha convertido el símbolo de esta panda de terroristas, que son los talibanes. El problema, una vez más, yo también soy totalmente contraria al uso del niqab y del burka en espacios públicos. El problema es esto de prohibir. Hay que conseguir que las mujeres no estén obligadas a ponerse un burka. Porque prohibir, ¿qué significa? Como pedagogía está muy bien, como mensaje del Estado de Derecho y social está muy bien. En la práctica, ¿tú a quién detienes? ¿A la que lleva el burka? ¿O al marido que le hace ponerse el burka? ¿Sabe? O sea, quiero decir que, porque eso ha pasado, ha sido lamentable el debate que ha habido sobre esto en España, ¿no? Porque yo creo que nadie ha dicho la verdad. Esto de nuevo requeriría de un acuerdo amplio entre todas las fuerzas políticas para que el burka no se convirtiera también en un instrumento de batalla política entre unos y otros. Yo creo que España debe legislar para que el burka no se pueda usar en los espacios públicos. Eso lo tengo clarísimo. Ahora, hay que ver cómo se hace, porque tampoco es una cosa tan sencilla. Una vez más, en vez de tirarte a la cabeza al alcalde de Móstoles contra Salazar o a Salazar contra el alcalde de Móstoles, tal vez deberían sentarse y decidir qué se hace con este tipo de casos y cómo se reacciona, porque protocolos existen muchos, pero si no se aplican los protocolos, de poco sirve tenerlos. ¿Le ha hecho daño a las mujeres del PSOE y al PSOE en su conjunto? Desde luego. ¿Que le ha hecho daño al PP o del alcalde de Móstoles? Desde luego. Sí, yo creo que el debate político sobre estos escándalos que estamos conociendo en el seno de los propios partidos, pasando desde Podemos, PSOE, Partido Popular, es una falta de respeto a las mujeres y sobre todo a las víctimas. Rentabilidad política a costa de las víctimas de violencia y de agresión, cero. Y creo que nos está diciendo lo que estamos conociendo, que todos tienen mucho que reflexionar, mucho que cambiar en el seno de sus partidos, y por lo tanto aquí respeto, menos mítines y más en relación a esto y más políticas de avance. Y para esto además sentarse en una mesa, hablar, fortalecer lo que ya hemos construido, como el Pacto de Estado, por favor, fortalecerle y dar algún paso más en la búsqueda del consenso.